Bien, hermanos, pues vamos a empezar, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, entenderla y buscar en ella la verdad que tú tienes para nosotros, Señor, por medio de la revelación y el entendimiento del Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, porque eres bueno y porque podemos meditar en ella, Señor, que tenemos esta libertad. Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta mañana y bendice a todos y cada uno de mis hermanos y todos aquellos que también comparten tu palabra, Señor, en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Gracias a Dios, hermano Muy y hermana Silvia, que están con nosotros nuevamente. Algunos no conozco por allá, no sé si nos pudieran dar sus nombres, hermano. No los reconozco, perdón. Bienvenido, hermano, bienvenido, esta es su casa. Bienvenido, Alfonso, bienvenido. Dios les bendiga. Gracias a Dios, sí. La hermana, sí, María ya se presentó. Bienvenida, hermana. Pues esta es su casa, esta es casa de Dios, casa de todos nosotros. Bien, pues vamos a comenzar con el estudio de la palabra del día de hoy, esta palabra que yo le he puesto por nombre la historia oculta de la corrupción. Hemos venido estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y a partir de Marcos 6 y lo que llevamos ya de Marcos 7, vemos que existe ya una especie de guerra declarada entre Jesús y los adversarios, por usar la palabra moderna, ¿verdad? Los fariseos, los escribas y aquellos que están rebelándose, y que Jesús realmente ahora comienza a contestarles, comienza realmente a denunciar el pecado. Vimos la semana pasada, los versículos 1 al 13, cómo la tradición comienza a corromper la adoración. Y ahora Jesús empieza a decir cómo es que la corrupción surgió. Estamos pues en el capítulo 7 de los versículos 14 al 23. Este pasaje tiene también un paralelo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 1 al 20, así que de repente vamos a brincar para allá, pero para ver algunos detalles. Quizás algunos de nosotros sí nos acordamos, bueno, yo no, pero cuando al fin de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, las tropas americanas, rusas, francesas, comenzaron a liberar Europa, empezaron a liberar los campos de concentración de Hitler. Y en el mundo se comenzaron a ver imágenes tremendas, imágenes horribles, imágenes de terror, de cómo las fuerzas alemanas habían hecho atrocidades, sobre todo con el pueblo judío y con todos aquellos que se oponían al régimen nazi. Y el mundo se dio cuenta de la gran maldad que puede haber en los hombres de forma gráfica. Hoy en día, por los medios de comunicación, por las cámaras presentes en todos los rincones del mundo, ya sea en forma de teléfonos celulares que todos traemos, y como diría tal vez Pedro Ferriz, padre, ¿se acuerdan ustedes de ese señor que decía, un mundo los vigila? Y ahora resulta que tenemos cámaras observándonos donde quiera que vayamos, en cada edificio, en cada entrada, en cada crucero, a lo largo de las calles, y casi en cualquier lugar. Y por eso en las noticias estamos plenamente informados sobre la maldad de la humanidad. Me sorprende que el noticiero de la mañana lo prende uno, y aquí vemos en la intersección de tal y tal calle, que los de una moto le quitan la bolsa, y que los del coche acá se agarran a guamazos, y que papás le tiran de balazos, y vemos la balacera y vemos cosas tremendas
Vemos incluso cómo gente mata a otra gente, ¿no? La semana pasada salió pues un loco ahí que le dispara a su hermano y lo mata. Y salió a los ojos de todos. Estamos pues plenamente informados sobre la maldad de la humanidad. Sabemos que está el mundo lleno de maldad y de corrupción. Creo que los menos corruptos serían los políticos, porque de todo vemos. ¿De dónde viene esa maldad? ¿Cuál es la causa del mal? ¿Cuál es el punto de origen del mal? Y hermanos, a veces vemos personas que aparentemente normales, gente común y corriente como nosotros, de repente puede hacer cosas terriblemente malvadas. Personas aparentemente normales, de repente se dedican a hacer el mal. Otros, peor, que se dedican a entretenerse viendo el mal que otros causan, siendo viles y miserables. Así pues, la maldad está presente en nuestra sociedad. En el año 2002, un psicólogo llamado Walter James Waller publicó un libro titulado Becoming Evil, que quiere decir algo así como volviéndose malvado. Y le subtituló Cómo la gente común comete genocidio y asesinatos en masa. Y esto a raíz de mucho de lo que pasaba en Estados Unidos y en otros lados, porque de repente pues un loco agarra una ametralladora y se pone a dispararle y mata a 11, 20, 35 en la ciudad fronteriza, creo que fue de Ciudad Juárez, en El Paso, Texas. Pues en un centro comercial mataron a no sé cuántos, casi 50 personas. Y en las escuelas y en los campos de repente un loco dispara y mata a 20, 30 personas. ¿Verdad? Y este libro trataba de resolver esta situación. La tesis del libro es que el mal extraordinario puede ser hecho por personas aparentemente comunes y que esta maldad no surge de alguna anormalidad humana, sino que el mal extremo puede ser hecho por personas comunes y corrientes. Posteriormente, dando seguimiento a esta publicación, otro psicólogo, Philip Zimbardo, publicó un artículo tratando de dar respuesta. Y este trabajo de él se llamaba El efecto Lucifer. Fíjense ustedes. Tratando de entender cómo las personas buenas se vuelven malas. La conclusión de este Philip Zimbardo fue que el problema generalizado y de gran alcance en nuestra sociedad es producto del ambiente, es producto del entorno, es producto de las circunstancias. Es decir, lo que corrompe al ser humano, lo que nos corrompe, está fuera de nosotros, está por afuera. Dice que todos estamos expuestos a situaciones hostiles y nuestra progresión al mal, nuestro alojamiento de la bondad humana, nuestro acercamiento hacia el mal extremo, es el resultado de la sobreexposición a cosas que están fuera de nosotros. Eso es lo que dijo Philip Zimbardo. Y es lo que muchos psicólogos creen. Y es lo que mucha gente piensa. Y es lo que mucha gente dice. Y con esa idea viven. Pero ¿saben qué? Esto está en total conflicto con la palabra de Dios. Está en total conflicto con la Biblia. Así que no crean, porque no es lo de afuera lo que hace mal al hombre. Fíjense ustedes qué dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Los hombres son malvados. Romanos 3:10 que dice, no hay justo ni uno solo. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué dice la Biblia entonces? Dice que los seres humanos somos capaces, sin ninguna influencia externa,
de concebir lujuria en nuestros corazones, convirtiéndola en actitudes pecaminosas que se convierten en actos pecaminosos mortales. El pecado del hombre sale de adentro hacia afuera, no es nada externo. Eso es lo que la Biblia dice acerca del hombre. Esa es la antropología bíblica. Lo que contamina está en el interior, no en el exterior. Y la sociedad no quiere admitir eso. La gente dice que es buena y ustedes van y le preguntan, oye, ¿tú eres bueno? Sí, yo soy bueno. ¿Tú le haces al mal? No, yo no. Y en unas encuestas decían, ¿usted cree que se va a ir al cielo? Sí, porque yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno. A veces hasta hago cosas buenas. Y a todo el mundo le preguntan por ahí y dicen que son buenos. Esa es la idea. La gente dice que es buena, pero cuando cometen alguna atrocidad, cuando hacen algo malo, dicen, bueno, es que la razón es que este problema, esto que hice que realmente, pues bueno, fue algo único, una excepción, fue algo, es que cuando era yo niño, pues me maltrataron, es que fui abusado, es que me bullearon, es que mi mujer no me hace caso. O sea, siempre hay un pretexto, siempre hay algo de afuera que tiene la culpa. Y el hombre se declara no culpable, echándole a otro la culpa de lo que está haciendo. Y le preguntan ustedes a un adúltero, ¿por qué haces eso? Bueno, es que la tentación y yo no quería, pero es que, o sea, siempre es otro el culpable, no soy. Ese es el gran problema de la humanidad. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, hermanos. Vamos al pasaje, vamos a Marcos 7. Dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay afuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar por lo que sale de él. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Cuál parábola dirán ustedes? Está en el versículo 15, ¿verdad? Que dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esa es la parábola, esa es la pequeña parábola, la pequeña analogía. Seguimos, versículo 18. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. El engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Si contamos, en este pasaje 5 veces se menciona la forma de la palabra contaminar, del verbo en griego koinó, que quiere decir estar sucio, inmundo, impuro, corrupto, profanado. Este verbo se usa muy a menudo en el Nuevo Testamento. Se usa mucho en el Nuevo Testamento. La contraparte hebrea, que es la palabra chalal, se usa más de 225 veces en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es escrito en hebreo, el Nuevo en griego. Pero la misma palabra se usa mucho. ¿Por qué? Hermanos, porque la impureza y la pureza es un asunto bíblico.
es un tema de Dios, es un tema que trae Dios. Y a lo largo de las Escrituras se nos dice que debemos ser capaces de distinguir entre lo que es impuro y lo que es puro. Es un tema común en toda la Biblia, que nosotros tenemos que conocer y manejar bien. La sociedad judía, los judíos de entonces, en tiempo de Jesús, eran muy conscientes de la idea de impureza y pureza. Vimos el domingo pasado que habían desarrollado un sistema religioso externo muy sofisticado. ¿Se acuerdan que mencionamos de dónde viene el Talmud y el Mishnah y todos esos? ¿Verdad? Un sistema muy sofisticado alrededor de tan solo la ley. No repasaremos todos estos detalles, solo diré que habían ido mucho más allá de lo que la ley decía, que habían adherido a la ley de Dios tanto como les fue posible en ceremonias, rituales y ritos que Dios había ordenado en la ley levítica, pero ellos habían agregado muchísimas otras cosas más, cientos de recetas adicionales a las cosas que eran bíblicas, como el simple lavado de manos. ¿Se acuerdan que les dije que había 30 capítulos en el Mishnah de cómo lavar las ollas de cobre? 30 capítulos para lavar una olla. O sea, digo, mis manos quedarían bien, si así están como están, imagínense. Así como en nuestros días, hermanos, hay una elaborada religión donde surgió la noción de que la corrupción era algo externo a ellos. ¿Por qué se lavaban los judíos? ¿Por qué tenían tantos rituales? Porque ellos pensaban que eran puros por dentro, igual que hoy. Estaban bajo la ilusión de que por dentro eran buenos y piadosos. Eso pensaban todos los fariseos. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan lo que Jesús menciona en Lucas 18, 11 y 12? Él nos da un ejemplo del pensamiento fariseo, cuando este fariseo ora consigo mismo y dice: te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera, etcétera. El fariseo se consideraba bueno y puro. No estaba adorando ni alabando a Dios, estaba alabando a sí mismo de lo bueno que era. Y ese era el pensamiento fariseo que como maestros transmitían al pueblo judío, y todos pensaban que lo de afuera era lo que contaminaba y no lo de adentro. El apóstol Pablo tuvo la misma ilusión. Acuérdense que dice en Filipenses 3, cuando dice según la ley, él era irreprensible, celoso, fariseo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, era kosher, guardaba todas las tradiciones y todos los mandamientos. Claro que dice, pero todo esto ahora lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Todos los que seguían a estos maestros de la ley creían en esa teología y pensaban lo mismo. Y ese pensamiento estaba generalizado en toda la tierra de Israel, porque pensaban que eran buenos básicamente por dentro. Como todos los que le preguntan aquí afuera y les dicen, ¿tú eres bueno? Sí, soy bueno. Pero te acabas de robar un dulce de aquí del Oxxo. Ah, pero no le quité. A los ricos le estoy quitando. Se creen Robin Hood. Oye, pero insultaste a que este zorro se lo merece. Él es hermano, no yo. Lo único, ¿verdad?, por lo que tenían que temer era que algo exterior los contaminara. Eran como los psicólogos modernos. Tú no tienes la culpa la tienen los demás. Lo único que te puede contaminar es lo que está afuera. Y entonces, pues para mantenerse limpios, solo tenían que asegurarse de no tocar, de no estar cerca de ninguna influencia corruptora. Y eso es lo que está detrás de esto que Jesús les quiere decir. Este pensamiento estaba presente pues en toda la tierra de Israel.
Y es lo que todos, inclusive los discípulos, aprendieron desde que eran niños. Que lo único que tenían que evitar estaba afuera. Por eso su sistema de salvación era por obras. Era un sistema de justicia propia, en el que te ganas el camino a Dios presentándote en la sinagoga, aparentando espiritualidad, asegurándote de seguir las tradiciones de los ancianos, pasando por todas las ceremonias simbólicas que fueron prescritas. Y eso era que con eso creían que ya todo estaba arreglado con Dios. Si estás bien por dentro, solo tienes que asegurarte que nada te toque, que no tengas ninguna influencia que te contamine del exterior. Pero Jesús está a punto de romper eso y de enseñar una lección sobre la historia oculta de la corrupción. Y Jesús declara la verdad, y en los versículos 14 y 15, y por eso dice a la multitud, dice, llamó de nuevo a la multitud. Muy probablemente la multitud mencionada a principios del capítulo 7, versículo 1, donde dice que había escribas que se reunieron alrededor de él, y otra multitud cuando había venido de Jerusalén. También recordamos que al final del capítulo 6, él había desembarcado a la orilla occidental del mar de Galilea, cerca de Genesaret, por ahí por Capernaum. Y el verso 54 dice que la gente lo reconoció y que le llevaban enfermos. Entonces siempre había multitudes, tal vez no tantas, pero aquí está ahora Jesús y los llama. Y están esos fariseos y esos escribas que vinieron de Jerusalén, siempre buscando la manera de pescar a Jesús en alguna violación para poder acusarlo y procurar su muerte. Así que mientras los versículos 1 al 14, él les habla principalmente a los escribas y fariseos, ahora viene la gran lección y le dice a toda la multitud cuál es el propósito. Escuchen y entiendan todos ustedes. Les voy a decir una verdad muy completa, dice Jesús, algo muy importante. Les voy a decir algo muy fundamental, algo que tal vez no sabían. Y esto está en el corazón de lo que necesitan saber. Y entonces da la analogía. No hay nada fuera del hombre que pueda contaminarlo si entra en él. Pero las cosas que salen del hombre son las que contaminan. Es una analogía muy simple. Lo que entra en ti no te va a contaminar. ¿Qué es lo que entra en nosotros? Agua, alimento. Lo que sale de ti físicamente sí te contamina y normalmente te mantienes alejado de esas cosas sucias que vienen a través de la eliminación del proceso natural que hacemos con la comida. El pasaje paralelo en Mateo 13 incluso dice que es echado en la letrina, también en Marcos. Y es una ilustración muy simple, pero muy obvia, que todo el mundo entiende. Y esto cristaliza en la mente de toda la audiencia una especie de regla, por supuesto. No es lo que comes lo que contamina. Lo que tienes que evitar es lo que sale de ti. Aquí, esa verdad es una verdad declarada. Pero la verdad declarada es seguida por una verdad explicada. Jesús viene y explica lo que sigue. Y esto es realmente importante. ¿A qué está llegando Jesús? Lo que quiere decir espiritualmente hablando es que la contaminación no está afuera de ti, no entra en ti, sino que sale de ti porque el problema no está afuera de ti, el problema está dentro. Y ese es el punto. ¿Deberían de haberlo sabido? Claro que sí, porque sí está en la ley, sí está en las Escrituras, sí está en el Antiguo Testamento. Como ejemplo, 1 de Samuel 16:7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Todos lo sabían? Claro que lo sabían. El corazón es el malo, ese es el problema y sale del hombre. Eso es lo que está envilecido, eso es lo que está corrupto. Mateo incluso dice que sale de la boca. Y la razón por la que Mateo se refiere a la boca es porque la boca es la que está más preparada para expresar la maldad del corazón.
más mal se habla del que se hace. ¿Sí me explico? A veces decimos cosas y maldecimos. Te voy a matar, pero nunca lo matas. Pero ya maldeciste, ya maldijiste, ¿cómo se dice? Maldijiste, ¿verdad? La boca reacciona, habla. ¿Y cuántas veces? Ay, lo dije sin pensar. No, lo dijiste del corazón. Sale de tu corazón, de la maldad que hay en tu corazón. No lo dijiste sin pensar. Más mal se habla del que se hace. Por eso Isaías dijo que era un hombre inmundo de labios, porque así identificó la miseria de su corazón. Todo el principio es que el mal no entra en ti desde el exterior, sino que sale de ti desde el interior. Y esto es un shock, esto es un golpe para los fariseos y para los escribas. Sin duda en las escrituras había muchos principios levíticos en las escrituras muy estrictos que hablaban de contaminación externa que se exponen a lo largo de la ley. Pero ellos eso lo comenzaron, lo tomaron, lo multiplicaron, lo rehicieron y lo malinterpretaron, porque nunca iba a ser eso y solo eso la consideración del corazón. Eso eran solamente símbolos de los asuntos del corazón. ¿Qué significaba la ceremonia de limpieza de los sacerdotes? Pues que tenían que estar puros por dentro. Y el Señor les enseñaba que de repente si no estaban puros, por mucho que se lavaran, porque se lavaban enfrente de todos, se ponían, y de repente entraba un sumo sacerdote el día de la expiación, impuro de corazón. ¿Y qué le pasaba en el lugar santísimo? Caía muerto y tenían que jalarlo ahí de los tobillos de donde estaba amarrado, porque nadie podía entrar por la impureza de su corazón. Pero ¿cómo? Si se lavó bien, atrás de las orejas y todo, se talló bien, pero se cayó muerto adentro del lugar santísimo por la impureza en su corazón. ¿Quién sabe qué broncas traería? Pero pasaba, hermanos. Un ejemplo, la circuncisión. Todo varón debía ser purificado por medio de la circuncisión. Era una ley, era una regla que Dios le dio a Abraham. Antes de que se formara el pueblo de Israel, lo primero que les dijo, tienen que ser circuncidados. ¿Era un capricho del Señor? No, tenía una razón. ¿Cuál es la razón física? A lo largo de la historia humana, las mujeres judías son las que han sostenido el porcentaje más bajo de cáncer cervicouterino. Las mujeres judías, debido a la circuncisión de sus padres. Y eso hay registros, y así está la diferencia. Estadísticamente hablando, desde que se llevan estadísticas. Pero mucho más que eso, la circuncisión es un símbolo de la necesidad de una limpieza del corazón y del hecho de que el hombre es pecador en el elemento más básico de su ser, de su sexualidad. El hombre es pecador, por eso necesita una limpieza del corazón. Y si no se limpia, ¿qué sale del hombre? Pues van a salir más y más y más pecadores. Así que se necesita limpieza. La circuncisión demuestra esto, que es en un nivel muy fundamental de la vida, que tiene una simbología, no solamente física, que cumple un propósito, sino espiritual. Porque el pueblo de Dios necesitaba símbolos, necesitaba imágenes, necesitaba modelos, necesitaba representaciones de una realidad espiritual. Eran bebitos. Me sorprenden mis nietos, porque tienen unas como tablitas, los tres, y tienen figuritas, que una vaquita, que un corderito, pollo, un tractor, etc. Y les quita uno las figuritas y están los moldes ahí, ¿no? Y los chamacos ven la figura y ven el molde y está la misma figura.
perfectamente. Tienen 18 meses. Ya las identifican y las ponen en su lugar perfectamente. Necesitan esos símbolos para empezar a aprender. Y así el pueblo de Israel necesitaba esos símbolos, esas representaciones de una realidad espiritual. Necesitaba esas ceremonias, esos tipos de rituales, esas prescripciones, ese no tocar, ese no comer, ese beber, representaciones externas del hecho de que Dios quiere limpieza del corazón. Quería que el corazón fuera puro de la contaminación y de la corrupción. Por eso el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Hasta a Moisés le dio, no planos, porque a lo mejor Moisés no era muy versado en los planos, pero le dio un modelito exactamente igual de lo que debería ser el tabernáculo. Estas cosas son ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Son modelos o figuras para la época entonces presente. Hebreos 9:10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hebreos dice que hasta el tiempo de la reforma se imponían alimentos y bebidas y varios lavamientos y órdenes para la limpieza de la carne, porque tenía que ser esto hasta el tiempo de la reforma, que es el tiempo en que vino Cristo. Estas figuras tenían un papel temporal que desempeñar. Eran como el abecedario, eran como las tablitas de mis nietos, con preceptos básicos de enseñanzas, dándole a un niño usando ilustraciones. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Al llegar Cristo en el Nuevo Testamento, todo eso desaparece, porque todo el tiempo el corazón siempre fue el problema. Por eso Hebreos 6:1 y 2 dice, por tanto, dejando ya los movimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Abandona todo eso. El Espíritu Santo está diciendo a los creyentes hebreos y a todos nosotros que abandonemos las sombras, que abandonemos los tipos, las imágenes, los sacrificios del antiguo pacto y que vengamos a Cristo, que es la sustancia. Dejemos la sombra, la sustancia está aquí. Dejemos las figuras, la realidad está aquí. Aquí está Cristo. Pero los judíos fueron muy escrupulosos con sus símbolos e ignoraron las religiones, las realidades internas. Por eso Jesús les dice a los líderes de Mateo 23:27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Seguimos con la circuncisión como ejemplo, que ahora ya está abrogada. Ahora ya depende de cada quien, de cada padre, madre, si quiere circuncidar a su hijo. Ya no es ley, ya no es de más, no somos judíos. Fíjense lo que dice Gálatas 5, del 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. La circuncisión ya está abolida. Si tú pones tu confianza en la circuncisión, Cristo queda sin efecto, porque estás confiando en una ceremonia y en una obra y no en Cristo. No debes esperar
más que la salvación solo en Cristo. La circuncisión ya no tiene nada que ver con la salvación. Ya no tiene nada que ver con la salvación. Volvemos a Marcos y al final del capítulo 19, Jesús declara limpios todos los alimentos. Es una simple declaración, pero con esta declaración elimina todas las leyes dietéticas del judaísmo. Todo el famoso kosher queda eliminado para todos. Él elimina todas las leyes dietéticas del judaísmo y todo lo que estaba conectado con esas leyes, con todas las impurezas, todo desapareció, todo fue borrado en una sola declaración. Y ahora podemos comer carnitas sin problema. Y mariscos y todo lo que está ahí. ¿Verdad? Pablo vio eso en Colosenses 2:20, dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales, ¿verdad? Les dice, y vosotros, Gálatas, Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Ya no necesitan nada. Porque todo el mundo cree que acepto a Cristo, pero tengo que esto, aquello, cumplir todas las leyes que de repente las nuevas religiones, las falsas religiosas, prescriben. Pero Colosenses 2:10, hermanos, acuérdense, y vosotros estáis completos en Él, llenos en Él. ¿Se acuerdan en Hechos 10? Pedro tiene una visión donde ve una sábana con toda clase de animales, entonces declarados para los judíos inmundos y también limpios. Y le dice el Señor, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro dice, Señor, nunca he comido nada inmundo. Y el Señor, ¿qué le dice? No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Yo creo que Pedro fue la comida más sabrosa que tuvo. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, el problema del hombre es el corazón. Y así que Jesús protesta contra el sistema religioso externo. El Nuevo Testamento no tiene rituales, ninguno. La mesa del Señor y el bautismo no son rituales, sabemos lo que simbolizan, pero no son rituales. No hay rituales en el Nuevo Testamento. Hemos heredado muchísimos ritos. Las iglesias antiguas, les platicaba yo de las bodas, ¿verdad? La boda que conocemos, la bonita boda, el blanco que viene la novia, los anillos, es una ceremonia romana. Que la Iglesia Católica Romana pues la tomó y la Reforma en la Iglesia Protestante la siguió y la cambió de acuerdo, pero no digo que sea malo, no, pero no dice, les decía yo, a ver, encuentren una forma de llevar el culto en la Biblia. No hay un orden de culto en la Biblia para que celebremos este servicio al Señor, no hay. Es algo que hemos desarrollado, que hemos heredado, ¿verdad? Y algunos de una forma y otros de otra. Pero lo importante es el corazón. Mateo 15 habla de la corrupción del corazón. En Tito 1 habla de la influencia contaminante de la incredulidad en el corazón. Primera de Corintios 8 habla de la influencia contaminante de la idolatría, poniendo cualquier cosa en el lugar de Dios dentro del corazón. Hebreos 12 habla de la influencia contaminante de la amargura que hay en el corazón. Judas 23 habla de la influencia contaminante del pecado que está en nosotros, que mora en nosotros, en el corazón. Porque todos los exteriores se han ido. Así que la verdad de Jesús es declarada en todo el Nuevo Testamento. Porque nuestro Señor, con una ilustración simple, dice,
lo que está dentro de ti es lo que contamina. En el versículo 17 dice, cuando se alejó la multitud y entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. No sabemos, probablemente algunos de los discípulos sí entendieron, porque hasta en Mateo le dijeron, oye, se enojaron los fariseos por lo que dijiste. Algunos entendieron lo que estaba tratando de decir, que era contrario a lo que siempre se les había enseñado. ¿Verdad? Los fariseos se ofendieron, eso dice Mateo 15, 12. Jesús entonces les dijo, no debes tener miedo de lo que está fuera de ti. Debes tener miedo de lo que está dentro de ti, porque eso es lo que te corrompe. Ese es donde está la corrupción. Lo entendieron. Los fariseos se ofendieron cuando escucharon esa declaración. Y él les dijo a sus discípulos, fíjense ustedes lo que dice Mateo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué significa eso? Si nos vamos a la parábola del trigo y la cizaña que está en Mateo 13, 28 a 30, ¿verdad? ¿Quién siembra la cizaña? El diablo. ¿Y dónde la siembra? Junto al trigo. Entonces hay personas en el reino de Dios que parecen trigo, pero que son cizaña, sembrados por Satanás. Algo así como en aquella época estaban los fariseos y los escribas, ellos eran cizaña. Y cualquier falso religioso en nuestro tiempo es cizaña, o en cualquier tiempo de la iglesia. Jesús dice, esta planta es una planta que mi Padre Celestial no plantó, y entonces va a ser arrancada. Mateo 13 nos decía cómo va a ser la cosecha. Van a separar el trigo y la cizaña va a ser echada al fuego. Claramente van a ser juzgados y van a ser condenados. Entonces, esos que se molestaron, esos que son cizaña, esos que sembró Satanás, ya han pasado el punto de la gracia, ya han pasado el punto de aceptar una invitación, ya han pasado el punto de esperanza, ya han pasado el punto de salvación, ya deben dejarlos en paz. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento cuando la rebelión de Efraín y de Israel, que estaban unidos a sus ídolos. Jesús también dice al principio, mi espíritu no contenderá para siempre con los hombres. La paciencia de Dios tiene fin. Así que déjenlos solos, porque se dirigen a juicio. Son guías de ciegos. Son guías ciegos que llevan a ciegos. Y toda la gente a la que conducen es ciega. ¿Y qué pasa? Van directo al despeñadero. Pedro le pregunta al Señor Jesús, explícanos la parábola. Versículo 18 de Marcos dice, Él les dijo, ¿tan faltos de entendimiento sois también vosotros? Y pues sí, porque estaban dentro del grupo de ciegos que estaban siendo guiados por otros ciegos. ¿No entendéis que todo lo que entra en el hombre no puede contaminarlo? Viene ahora la aplicación espiritual de ese principio físico. Él dice, lo físico no va al corazón, va al estómago y pues bueno, se desecha. Pero lo espiritual, versículo 20, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Y es una ilustración muy gráfica. Los discípulos eran sinceros y estaban confundidos. Pero el versículo 21, Jesús es muy específico y viene ahora la lección espiritual que se hace muy, muy clara. Porque dentro del corazón de los hombres es la fuente del mal. Mateo, de la boca, analizando la analogía de la salida, porque eso es lo que sale de un mal corazón. El verdadero pozo negro es el corazón, el yo interior, la mente, la fuente del pensamiento, la actitud, el motivo, el deseo. La fuente de todo lo que hacemos y decimos es el corazón y bombea impureza y suciedad. ¿Qué sale? Marcos incluye 12 elementos en su lista. Mateo tiene una lista un poco menor. Pero los primeros 6 de Marcos son plurales y se refiere a los actos. Los segundos 6 son singulares
y se refieren a las actitudes detrás de los actos. Los fariseos y los escribas les encantaba hacer listas de lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Había listas, por ejemplo, de lo que tenían que hacer los sábados. ¿Se acuerdan? Tenían que hacer, inclusive tenían que contar los pasos, porque no tenían que pasarse de determinado número de pasos en día sábado. Y era una lista interminable. Entonces aquí Jesús les da una lista seguida. Malos pensamientos, que significa intenciones, actitudes, percepciones, ideas, diseños, invenciones, reflexiones, procesos de todo lo que sucede en la mente. Y dice, es malo. Santiago 1, la lujuria concebida en el corazón. ¿Qué produce? Fornicaciones. Y aparecen primero en la lista, como era de esperarse, por el poder que tiene la tentación y el pecado sexual en el hombre. Este pecado parece reinar como rey de la corrupción. Y nada más vean ustedes en internet, que podríamos decir que es un reflejo del corazón del hombre. Hay millones y millones de sitios pornográficos. Y está uno buscándolo y de repente, ¡pum!, sale. Tengo que quitarlo. Porque está invadido de eso. Y pues imagínense a los chavos que de repente están buscando una tarea. ¡Paz! Les sale el sitio pornográfico. Estamos bombardeados de todo eso. Después viene la codicia, que literalmente es avaricia. Respaldando el singular están las actitudes, el engaño, la sensualidad. Una mente sucia que aparece tanto en la conversación como en el comportamiento. Envidia, que muchos lo traducen como el mal de ojo. Fíjese qué raro. ¿Por qué? Porque es mirar con odio. Envidia es mirar con odio, mal de ojo, mirar con ira. La calumnia, que es la palabra blasfemia. Calumnia y blasfemia es lo mismo. Es un discurso abusivo hacia los demás. El orgullo, que significa que te sientes superior. Y finalmente, la insensatez, la tontería. Pensar cosas vanas, cosas sin sentido. Todo eso. O sea, podríamos ampliarnos y explicar cada una de esas palabras, pero no tiene caso, hermanos. Porque eso es lo que sale. Pero en el real sentido de la religión judía, sus manos estaban bien lavadas, sus cuerpos bien limpios, sus ollas bien pulidas, sus pasos bien contados, pero sus corazones estaban sucios, como todos los corazones humanos. Y ese es el problema, verso 23. Todas estas cosas malas salen de dentro y contaminan al hombre. No es lo que entra en el hombre lo que contamina. Lo mismo que en la analogía física, es lo que sale de él, lo que está tan contaminado. Toda esa contaminación proviene del interior y ningún ritual, ninguna ceremonia, ningún sacramento, ningún intento de moralidad, ningún intento de religión puede alterar o quitar esa contaminación. Bueno, pues ya hasta aquí la pintó muy bien el hermano Jorge, pero ¿qué hacemos ahora? Si estamos tan podridos por dentro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos al respecto? Hermanos, Ezequiel 36. Porque desde antes el Señor tenía el remedio. Ezequiel 36, 25 al 27. Necesitas un corazón nuevo. Y esa es la promesa de Dios desde entonces. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Desde entonces el Señor está llamando y está dando el remedio para que nuestro corazón sea cambiado. Esa es la promesa de salvación. Dice Dios, tengo que cambiarte por dentro. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Limpieza. El lavado que se describe en Ezequiel 36. Y necesitas una vida nueva, es decir, un corazón nuevo, un cambio en tu esencia misma. Tienes que ser engendrado de nuevo. En el hermoso lenguaje de Pablo a Tito, en Tito 3, 5 a 6 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Sabes lo que significa la regeneración? Significa que algo que murió, algo que ha terminado, es algo que de repente nace de nuevo. Es una transformación total. Un corazón nuevo, una mente nueva, un alma nueva. Al renovarnos con el Espíritu Santo somos lavados, obtenemos un corazón nuevo y el Espíritu Santo toma posesión de nosotros. Esa es la transformación. No importa lo que sea en el exterior, no importa en qué mundo vivas. La gente de hoy y muchos cristianos se quejan de que es bien difícil vivir en el mundo. Pues sí, con el internet es bien difícil. Ya no sabe uno, prende la tele y pone una serie que cree que va a estar buena y de repente, pues, puras majaderías, ¿no? O sea, es muy difícil vivir en este mundo. Pero ¿saben qué? Para todos los cristianos ha sido muy difícil vivir en este mundo, en el que les haya tocado. En el de Pablo, en el de Jesús, en el de la Edad Media, en Lutero, no sé, el siglo pasado, el que quieran. Siempre ha sido bastante difícil vivir para el cristiano en este mundo. No importa en qué tiempo. Siempre han sido bombardeados por el exterior. Pero el exterior no es el problema. El problema es el interior. No importa en qué cultura vivas, siempre, donde quiera que estés, va a estar llena de personas que están contaminadas por dentro y por fuera. Y no puedes evitar acercarte a esas personas que están contaminadas por dentro. Estamos expuestos. Y sí, tenemos que alejarnos de las malas compañías. Tenemos que saber distinguir algo de pureza y impureza y no meternos en la boca de lobos, como dicen. Pero vivimos ahí, estamos siempre en el metro chocando con gente corrupta, en la ruta, en el centro. ¿No he caminado por las calles del centro? Yo no quiero andar así de ladito, esquivando. Muchos están preocupados por el futuro. ¿Qué les va a pasar a mis hijos, a mis nietos? ¿En qué mundo van a vivir como vamos? ¿Va a empeorar? ¿Va a ir de mal en peor? Sí, hermanos, sí. Es una promesa de la palabra que dice que los tiempos cercanos a la venida del Señor van a ser más difíciles. Van a ser más complejos. Satanás está desesperado buscando a quien devorar. Pero ¿saben cuál es la respuesta? La respuesta es que tú, tus hijos, tus nietos, no deben tener ni temer miedo a la contaminación que está afuera. Debes enseñarles a temer a la contaminación que está dentro de ti. Y si tienes un corazón nuevo, si has sido lavado y se te ha dado el Espíritu Santo, entonces todo está bien, hermanos. Todo está bien. No importa las circunstancias,
Pero si has aceptado a Cristo como el único y verdadero Salvador de tu vida, amén. Estás bien con Dios. Has hecho esa transacción eterna que va a durar para siempre, en donde el Señor te está dando un milagro, un nuevo corazón, una regeneración. Es un nuevo comienzo que no va a tener fin, que es de aquí a toda la eternidad, porque eso es lo que ofrece Jesús cuando pones tu fe en Cristo. Así pues, hermano, no temas a la contaminación de afuera. Busca tu renovación interna. Necesitas un corazón nuevo. Necesitas ser lavado por dentro. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando pones tu fe en Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y es solo mediante la inspiración del Espíritu Santo para poder arrepentirte de tu pecado y abrazar a Cristo. Hermanos, hay alguien aquí que siente que su corazón está sucio, que siente que las cosas que salen de él no son buenas, que siente que está corrompido, que no puede controlar su lengua. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de aceptar ese regalo precioso que nuestro Dios nos da, ese corazón nuevo que solo Cristo y el Espíritu Santo pueden cambiar en tu vida. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, te exaltamos, te queremos honrar, Señor, y queremos decirte que te amamos, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque podemos entender que no debemos temer a todo lo que está afuera, Padre, que el mundo está feo, que el mundo está sin remedio, Señor, pero que la solución está en ti. Señor, que ese corazón del cual salían tantas cosas, Padre, puede ser renovado por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y yo te pido que así como has actuado en muchos de nosotros, actúes en cada corazón de los que están aquí presentes, Señor, para que ese corazón pueda ser transformado, pueda ser reemplazado por un corazón nuevo. Que tu Espíritu Santo habite, Señor, que lo tome, que lo gobierne. Señor, que tus mandatos, tus preceptos, tus estatutos puedan ser de gozo y de alegría para todos nosotros. Y te doy muchas gracias, Señor, porque podemos tener esa seguridad y esa certeza de que solo en Cristo hemos alcanzado vida eterna, paz y contentamiento, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.